Bienvenidos al nuevo espacio de Radio Mapa, Contraprueba, programa de investigación en el que analizaremos distintos casos controversiales que han remecido a la opinión pública de Chile y el mundo. Esta primera entrega la vamos a dedicar al caso Bruma, nombre con el que se ha identificado el naufragio de la embarcación artesanal Bruma y la desaparición de sus 7 tripulantes tras ser embestida por el pesquero de alta mar Cora, propiedad de la empresa Blumar. Como siempre me acompaña Juan Rodríguez. ¿Cómo estás, Juan? Hola Roberto y hola a todas las personas que nos escuchan. Muy bien y muy contento también por estar integrando este nuevo espacio de la radio que tiene como fin hacer investigaciones más profundas sobre ciertos temas, hacer análisis y también comparar un poquito cuáles son las versiones que hay entre los distintos medios de comunicación para así dar una visión un poquito más profunda y, digamos, más completa de los distintos casos. Y en este caso en particular, como dijo Roberto, vamos a analizar el caso Bruma, que tiene que ver con una colisión de dos embarcaciones en el mar, particularmente en el mar cercano a la isla Santa María, en la comuna de Coronel. Entonces, comenzamos más o menos el recuento de antecedentes que tenemos del caso. Uh-huh. El domingo 23 de marzo, la lancha de pesca artesanal Bruma, de 14,7 metros de largo y 4,36 metros de ancho, zarpó desde Constitución hacia las costas de Coronel para pescar bacalao. Catalina Medel, familiar de los pescadores desaparecidos, señaló que mantenían comunicación diaria con la tripulación gracias a que contaban con conexión a Internet vía Starlink, que es la empresa de Internet, digamos, global, uh-huh, propiedad de Elon Musk. Sí. La tarde del 29 de marzo, el Bruma se fondió en un sector cercano a la isla Santa María debido al aviso de mal tiempo. Esto ocurrió a las 3 de la tarde del día sábado 29 de marzo, ya que había pronóstico de oleajes de hasta 4 metros de altura. Así es. Bueno, en la madrugada del domingo 30 de marzo se perdió toda conexión con la nave, lo que fue corroborado por Catalina Medel, quien advirtió que la antena estaba desconectada. Ese hecho fue lo primero que despertó sospechas de que algo podría haber ocurrido. Bueno, ahora vamos a escuchar el último mensaje, un audio que habría sido enviado por uno de los tripulantes a sus familiares que fue finalmente la única señal de vida recibida desde la embarcación. Trabajamos ahora, recién nos fondeamos. Hace media hora que estamos fondeados, levantamos 2 tiras, mañana matamos, si Dios quiere. Se puso mal, así que nos vinimos a fondear mejor. Así que por acá estamos, viejos. Bien. Bueno, después de ocurrir, digamos, de enviado este mensaje, que sería la última señal de vida de los tripulantes, no hubo más indicios de actividad por parte de la tripulación, lo que aumentó la preocupación de sus familiares. Uh-huh. Con el paso de las horas, los pesqueros otros barcos pesqueros, digamos, encontraron restos de la embarcación flotando en el mar, principalmente restos de madera que estaba partida. Se encontró, por ejemplo, la proa, que es la parte delantera del barco, casi intacta, partida como por la mitad, digamos. Uh-huh. Mientras esto pasaba, en tierra las familias mantenían la esperanza de que los 7 pescadores hubieran utilizado la balsa de emergencia. Sin embargo, esta también fue encontrada, digamos, en un estado intacto, sin haberse abierto, ya que al parecer la nave no se hundió lo suficiente como para activar el mecanismo de liberación. Por lo tanto, desde ese instante se descartó de que los sobrevivientes pudieran estar en la balsa de seguridad que tiene estos fines, digamos. Claro. Bueno, los tripulantes desaparecidos fueron identificados como José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Valladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz, Carlos Hugo Escárate Ramírez, Jonathan Daniel Torres Saldaña y José Luis Medel Sepúlveda, los 7 oriundos de la ciudad de Constitución. El Bruma fue encontrado partido en 2, lo que hacía sospechar una colisión con otra embarcación. Los registros de geolocalización permitieron identificar
que en el mismo lugar que se encontraba el Bruma, estaba el pesquero de alta mar Cobra, que a diferencia del Bruma, mide 64,7 metros de largo y 12 metros de ancho, y que es propiedad de la empresa Blumar. Es decir, comparamos los 64 metros de largo contra los 14 metros de largo del Bruma, y vendría siendo que el Bruma es una cuarta parte de lo que es el Cobra, es decir, una nave proporcionalmente mucho más grande. Al regresar al puerto en Talcahuano, el Cobra presentaba daños y marcas de pintura en su casco y hélice, lo que evidenciaba un choque. Sin embargo, la tripulación negó cualquier incidente de este tipo. Así es. Bueno, se deduce que la colisión ocurrió cuando el Bruma estaba fondeado y detenido, mientras que el Cobra se desplazaba a 11 nudos, según señala la investigación. Tras el impacto, el pesquero redujo su velocidad a 8 nudos, desplazando la última señal de georreferenciación de la lancha artesanal 30 metros desde su posición inicial. Es decir, el Cobra habría colisionado perpendicularmente contra el Bruma, partiéndolo en dos y arrastrándolo hasta que los equipos dejaron de funcionar, posiblemente debido a la inundación. En ese momento la tripulación del Bruma descansaba, lo que obviamente dificultó que pudieran tomar algún tipo de acción para poder salvaguardar su integridad. Y algunas hipótesis plantean que el Cobra se encontraba en piloto automático, aunque los registros de radiocomunicaciones y videos de seguridad indicarían que la tripulación sí estaba consciente del riesgo de colisión y de sus efectos inmediatos. Claro, en particular que se ha difundido un video, digamos, una filtración de Fiscalía de las cámaras de seguridad del buque Cobra, en el cual la hora más o menos en que ocurrió la colisión se vio a tripulantes yendo hacia la proa del barco, como a ver como qué es lo que estaban arrastrando, digamos, con qué es lo que habían chocado. Se evidencian también en ese video, que fue difundido por familiares del Bruma, que se notaban, digamos, tablas en los lados laterales del barco, como por donde va, digamos, saliendo la ola que produce el casco al avanzar. Sí. Y que entre medio de eso se veía material como madera. Por lo tanto, ya esa versión está siendo puesta en duda, digamos, habiéndose difundido este video que por temas legales no podemos mostrar, digamos, en esta plataforma, ya que han sido eliminados desde Internet en su totalidad, producto de que aún pertenecen a la carpeta secreta de la investigación. Sí. Frente a esto, la defensa de Blumar, la empresa dueña del Cobra, se ha basado en la gran diferencia de tamaño entre ambas naves para sostener las declaraciones de la tripulación del Cobra, que aseguró no haber sentido el impacto. También argumentaron que la construcción de madera del Bruma habría dificultado la detección por radar. No obstante, familiares de los pescadores y dirigentes artesanales sostienen que es imposible que no lo percibieran, ya que la embarcación contenía estructuras metálicas significativas. Además, se comprobó que el Cobra navegaba a 11 nudos, casi al límite de su capacidad, que son 12, a una velocidad excesiva en una zona transitada por embarcaciones menores, que además es una zona de fondeo. Entonces, donde posiblemente podrían haber habido barcos estacionados. Por lo demás, y esto como para aclararlo, digamos, a las personas que pudieran no saberlo, punto uno, las embarcaciones de pesca de arrastre cuentan con radares que son capaces de percibir materia orgánica en el mar, en particular bancos de peces, con los cuales van identificando dónde pueden encontrarlos. Entonces, el argumento de que fuera de madera es como decir, bueno, ¿y cuándo has visto un pescado de fierro? ¿No? Entonces, como que es un poquito dudoso, quizás es como una declaración que se hace hacia la prensa, como para que la gente que quiere defender la postura de Blumar, de la empresa, tenga algún argumento para defenderla. Pero en la práctica suena un poquito ilógico, sobre todo también porque más allá de que la embarcación Bruma fuera de madera, todas las embarcaciones registradas y autorizadas a navegar en alta mar en Chile cuentan con una especie de antenas que son como unas estrellas como de fierro, así como que tienen fierro hacia distintas direcciones, digamos, cuyo principal objetivo es ser detectadas por radares, porque son, digamos, ¿cómo decirlo?
estos metales que van en distintas direcciones como estrellas generan un polo, o sea, un magnetismo que es detectado por los radares, que incluso se puede identificar en qué dirección está apuntando la proa de la embarcación. Por lo tanto, digamos, como para desmentir un poquito esta versión que más pareciera ser que busca una portada en el diario que un argumento científico, porque pareciera no condecirse con la realidad naval, digamos. Claro. Bueno, con el avance de las investigaciones comienzan a surgir nuevos antecedentes que contradicen también las versiones iniciales entregadas por la empresa Blue Mark, que habrían sido obviamente entregadas en el inicio por los tripulantes del Cobra. En la investigación sumaria administrativa marítima, de aquí en adelante le vamos a llamar ISAM, se recopilaron transcripciones de radiocomunicaciones entre el capitán del Cobra, Roberto Mancilla, y con su colega, el capitán de otro pesquero que se llama Don Tito. En la transcripción dice, de las 3:14 horas, dice, voy a acercarme. 5 minutos más tarde, dice, ¿dónde estás tú? Me marca una weá larga. A ver, voy a pasar por encima de esa weá a ver qué me marca. A las 3:23, agrega, vamos a prender las luces y a colocarle focos a la weá de aquí. Bueno, estos audios que fueron filtrados en internet, igual que el video que muestra, digamos, estos elementos de madera que podrían haber sido restos del Bruma, también fueron eliminados por ser parte de la carpeta investigativa. Sin embargo, algunos medios de prensa lograron, digamos, tipear la información de los audios y se ha, digamos, publicado parcialmente. Frente a esto, la tripulación del Cobra ha desmentido tajantemente la intencionalidad que se le ha querido dar a estos audios, ya que alegan que se referían a un banco de peces que el barco Cobra estaba buscando. Sin embargo, los horarios de transmisión parecieran no coincidir con esta versión. En una carta, los tripulantes del Cobra señalaron que la filtración generó la falsa interpretación de que intentaron pasar deliberadamente sobre el Bruma, lo que niegan. Es decir, digamos, uno escucha el audio que dice, veo una wea larga y voy a pasar por encima. Claro, uno se imagina inmediatamente que es el Bruma que estaba fondeado, que estaba estacionado en un lugar y que el Cobra quiso pasar por encima de esta cosa larga, digamos, de este elemento largo que veía en el radar, ya que tenían las luces apagadas. Por lo demás, como vamos a ver más adelante, el Bruma también contaba con su señalización lumínica. Claro. Por lo tanto, ellos alegan que ellos nunca intentaron pasar por encima. Sin embargo, el audio deja la sospecha, más allá de que todavía hay que corroborar exactamente cuál fue el horario en que se emitió ese mensaje. Sí. Bueno, a mediados de septiembre, la familia de los desaparecidos ampliaron la querella por obstrucción de la investigación. Su abogado, Rafael Poblete, afirmó que existen nuevas pruebas que se han recopilado en la ISAM, donde que mostrarían que el capitán y al menos 3 tripulantes habrían reconocido inicialmente que escucharon un fuerte ruido y una vibración durante la madrugada, y después esas versiones habrían sido cambiadas, que fueron las que finalmente entregó la empresa, donde decía que los tripulantes no habían sentido nada. Además, ha hecho hincapié en una irregularidad que tiene que ver con la caja naranja del Cobra, que es una caja que lleva registro de los movimientos del buque, de este barco pesquero, que por ley tienen que llevarla, y los registros de ese día están desaparecidos. Ahora, esa caja en este momento está siendo periciada por el FBI. Además, se ha señalado también que por ley también tienen que tener una cámara grabando, y al parecer habrían registros de esa cámara que no están.
Bueno, partí también con digamos, la legítima sospecha de por qué el FBI analiza esto y cuál es el nivel de técnico, digamos, que tiene la Armada de Chile para poder analizar los elementos que, digamos, de los elementos que a ellos mismos les corresponde analizar porque están dentro de su jurisprudencia Claro. y sin embargo se le entrega a la policía de investigación interna de otro país. O sea, es como ven Mm. digamos, ahí hay una crítica que hacer igual al gasto en defensa que se hace en Chile y su propia eficacia, porque al final cuando se les necesita, se les envía el objeto de análisis a otro país donde uno no sabe qué nivel de injerencia puede tener la empresa Blumar, Claro. digamos, monetaria para salir del paso y adulterar esas pruebas. Mm. Y el FBI no tiene por qué responderle a nadie en Chile. Entonces, bien, no Sí, sé, sí, deja una abertura. sí. Pero siguiendo, el ISAM confirmó que el Druma se había fondeado y había señalizado correctamente su luz de tope, es decir, las luces que delimitan digamos, el espacio que utiliza el barco para que este sea observado por otros barcos que estén transitando en el lugar. Claro. Hasta hoy este caso sigue en investigación Mm. y sin embargo, Blumar a estas alturas ya ha debido reconocer Mm. la posibilidad de que el Cobra efectivamente impactara al Bruma, Mm. lo que implica al menos la omisión del deber de prestar auxilio en un naufragio, Mm. que además fue ocasionado por la misma embarcación, Mm. y la violación de la normativa marítima que da preferencia siempre a la embarcación que está estacionada o fondeada Mm. por sobre la embarcación que está en movimiento. Mm. Si bien cuando hay dos embarcaciones en movimiento, la embarcación más grande es la que tiene preferencia, sobre todo tratándose de dos embarcaciones a motor a combustión, digamos, que no dependen del viento. La embarcación más grande siempre es la que tiene que preferencia y la embarcación pequeña tiene que dar esa preferencia. Pero habiendo una embarcación, y sobre todo a las 3 y tanto de la mañana, habiendo una embarcación estacionada, sin moverse, es deber de la embarcación que se está desplazando esquivar a la embarcación estacionada. Por lo tanto, al menos más allá de digamos, de la entorpecimiento de la investigación y digamos, del posible caso de homicidio con el que estamos tratando, de entregar falsos testimonios, etcétera, etcétera, ya al menos el Cobra no prestó ayuda a un naufragio, punto uno, y punto dos, faltó a las leyes de tránsito marítimo. Claro. Así que al menos la empresa Blumar ya asumió parte de las culpas. Ahora, vamos a los otros temas que también quedan abiertos y que dejan una arista aún más criminal de este caso. Sí. Robert. Bueno, uno de los hechos y antecedentes que ha marcado también este caso tiene que ver con la primero desaparición y luego la confirmación de la muerte de Juan Sangüesa Enríquez, de 58 años, quien era uno de los vigías del Cobra ese día 30 de marzo. Se trataba de un testigo clave de los hechos, obviamente. El 4 de abril desapareció misteriosamente. Los registros de georreferenciación de su teléfono celular indican que fue usado por última vez en Caleta Tumbes, el lugar donde reside gran parte de la tripulación del Cobra, según declara su hijo, Pablo Sangüesa. Ese mismo día debía prestar declaración ante Fiscalía por el caso Bruma, siendo el único tripulante que no declaró el 30 de marzo al desembarcar en Talcahuano. O sea, el 30 de marzo, cuando llegaron a Talcahuano, Juan Sangüesa como que pasó de largo de la fiscalización y no declaró, no dijo nada. Y luego ocurre esto y cuando él tenía que dirigirse a declarar, 4 días después, no se le ve más. El 4 de abril, Sangüesa asistió a una actividad de apoyo psicológico organizada por Blumar en la empresa o en alguna dependencia, digamos, que en realidad no tenemos información exacta, pero en alguna dependencia designada por la empresa donde se les iba a prestar apoyo psicológico a partir del accidente. Posteriormente, la empresa habría dispuesto un vehículo de traslado para llevarlo a declarar a Fiscalía, una van. Pero él prefirió dirigirse
por sus propios medios en locomoción colectiva en un microbús de la empresa Ruta del Mar, la línea Ruta del Mar. El último registro con vida de Juan Sangüesa corresponde a la grabación de la cámara de seguridad del microbús de la línea Ruta del Mar, del cual descendió en el sector de la Vega Monumental en Concepción. Según el chofer, Sangüesa se mostró nervioso e incómodo, cambiándose varias veces de asiento. De hecho, hay registros como vemos en la imagen, hay registros. En algún momento estuvo cerca del chofer, en otros momentos se estaba al final de la micro, es decir, como que se estaba moviendo de adelante hacia atrás, no simplemente se sentó y miró para afuera, sino como que estuviera, digamos, con la cabeza muy turbia o quizás observando algo que pasara alrededor de la micro, que obviamente no está registrado en ese video, pero al menos el chofer ya testificó de que la persona no se encontraba, digamos, en un estado de tranquilidad, de pasividad, sino muy por el contrario, en un estado de nerviosismo y de alteración. Claro, sí. Bueno, 6 días después, el 10 de abril, su cuerpo fue hallado en el sector Bosques de Quiñenco, en la comuna de Coronel. Las primeras pericias de la Policía de Investigaciones sugirieron un posible suicidio, ya que no se encontraron signos externos, de intervención de terceros. No obstante, la causa oficial de muerte quedó en manos del Servicio Médico Legal. Bueno, hay una foto también ahí creo, del lugar donde ocurrió. No, parece que no. Pero en el fondo, esto del lugar Bosques de Quiñenco es como una explanada que está yendo como hacia la cordillera de la costa desde Coronel, es decir, un lugar, como por decirlo, un prado. Ya. Se le encontró abajo de un árbol, con muestras de aparente suicidio, digamos. Y la familia en su momento, digamos el día 4 de abril, cuando él ya se le pierde el rastro, hizo una denuncia por presunta desgracia a las policías para que comenzara la búsqueda, digamos, de su familiar. La familia Sangüesa, luego de que, digamos, se encontró el cuerpo de Juan Sangüesa, se unió a la querella de los familiares del Bruma, tanto en la lista de obstrucción a la justicia por parte de la tripulación del Cobra y de Blue Mar, como bajo la hipótesis de que terceras personas vinculadas a Blue Mar pudieran estar relacionadas con la muerte de su familiar. Esto en particular teniendo como evidencia, digamos, este signo de que la última georreferenciación de Juan Sangüesa fue en un lugar donde habitan la mayoría de los tripulantes del Cobra, por lo tanto, eso como generó la sospecha de que quizás él fue a conversar con algún tripulante o algunos tripulantes lo tomaron y lo llevaron allá y ahí fue donde le apagaron el celular, si esta persona podría haber sido raptada, asesinada, o por el otro lado, digamos que eventualmente hubieran querido extorsionar a Juan Sangüesa para que él no diera una declaración veraz sobre los hechos acontecidos la noche del 30 de marzo. Esto considerando que al menos el hijo de Juan Sangüesa, Pablo Sangüesa, ha declarado que cuando su padre llegó a la casa, dijo que él iba a hablar y él iba a decir la verdad. Es decir, que aparentemente Juan Sangüesa se encontraba frente al sentimiento de culpa por haber presenciado estos acontecimientos y, digamos, sentirse obligado por la empresa y por sus colegas a no hablar y a no decir la verdad para así obstruir el caso y la verdad para los familiares del Bruma y su desaparecida tripulación. Roberto. Sí, bueno, cabe destacar también que desde la defensa de Blue Mar, en algún momento se dijo que las palabras del hijo del vigía, Pablo Sangüesa, si no me equivoco, se llama el hijo, ¿cierto? Sí, Pablo Sangüesa. Decían que, claro, que finalmente estas declaraciones venían desde el dolor de la pérdida de su padre. Entonces, también ahí hay una intención como de desvalidar
el relato que hace Pablo Sangüesa respecto a lo a lo que le cuenta su padre, ¿no? Lo cual obviamente deja en evidencia que Blumar desde un comienzo tiene una narrativa donde se planta a negar los hechos. Ahora, en el panorama más general que tiene que ver con la legislación y que venimos arrastrando un poco en las discusiones políticas respecto a la ley de pesca y al fraccionamiento, existe una competencia entre la pesca artesanal y la industrial, que es histórica. Ambas actividades coinciden en especies y zonas de extracción, lo que genera obviamente conflictos. Y para regularlo existen normas de exclusividad territorial y de cuotas. Claro. Eso, digamos, es un problema que se arrastra desde que existe la pesca industrial, no es algo nuevo. Claro. Lo nuevo, digamos, es el contexto legal en el que se producen estos hechos. La tragedia del Bruma se dio semanas e incluso días después de protestas de pescadores artesanales que exigían al Senado de Chile la votación de la ley de fraccionamiento pesquero, que su objetivo es corregir los efectos de digamos, de la llamada ley Longueira, que es la ley de pesca que hasta ese momento se encontraba vigente en la legislación chilena, que fue promulgada en el 6 de enero del 2016, es decir, uno de los últimos estertores, digamos, del primer mandato del derechista Sebastián Piñera, y que en particular esta ley, como fue desarrollada, dejó a los pescadores artesanales en una clara desventaja económica y legal durante más de una década frente a la explotación industrial de la pesca. Claro. Bueno, la ley Longueira fue objeto de múltiples cuestionamientos por corrupción. Asociaciones de la pesca industrial como Corpesca, ACIPES y Frisur fueron acusadas de sobornar a más de 35 figuras públicas, entre ellas Pablo Longueira, quien fuera ministro de Economía, el senador Jaime Orpiz y la diputada Marta Isasi. Estos tres de la UDI. ¿Cómo? Los tres de la UDI. Sí, los tres de la UDI. Estos sobornos buscaban asegurar mayores cuotas y territorios para la pesca industrial, minimizando sanciones por sobreexplotación, incumplimiento de vedas o daños ambientales. Claro, ese era el objetivo. Claro. Sin embargo, primero que todo, en pantalla, bueno, quienes nos están viendo, digamos, sí, por video, tenemos una gráfica de barras en la cual, bueno, y de líneas, de puntos también arriba, en la cual se muestra la cantidad de pesca que ha sido desembarcada en los puertos por parte tanto de pescadores industriales como artesanales, en la que se muestra una paulatina y evidente disminución del desembarco pesquero desde, desde 1995 viene bajando, pero ya, digamos, posterior a la ley, bajó aún más y la ley no logró disminuir la sobreexplotación pesquera de los recursos marítimos. Por lo tanto, estos recursos se han ido agotando y la cantidad de pesca que se ha logrado extraer ha sido inferior posterior promulgada la ley que incluso antes de que la ley fuera promulgada. Por lo tanto, el factor de conservación medioambiental no se dio en la práctica, sino al contrario, se continuó con la sobreexplotación que determinó incluso que la misma industria tuviera un déficit económico al no permitir que las especies marítimas se reprodujeran en la cantidad que corresponde, claro, y por lo tanto hay menos recursos que explotar. Es decir, la ley que supuestamente buscaba controlar la sobreexplotación pesquera, lo que determinó finalmente fue garantizar que la pesca industrial arrasara con los recursos marítimos. En la práctica, esta ley
restringió la pesca artesanal y fue permisiva con la pesca industrial, generando sobreexplotación y disminución de la biomasa marina, es decir, la cantidad de peces que se podrían pescar. Claro. Pese a que su objetivo declarado por el mismo Pablo Longueira era equilibrar la extracción y la conservación medioambiental, los resultados fueron contrarios. Los recursos se redujeron drásticamente y la pesca que se desembarcaba en los puertos disminuyó. Es decir, se fiscalizó, se hizo planes de manejo medioambiental para pescadores artesanales, es decir, se les restringió la cantidad de peces que pudieran extraer, pero a la pesca industrial no se le han hecho las fiscalizaciones correspondientes y eso ha determinado que, en efecto, el objetivo de conservación esté por debajo de lo que se deseaba de esta supuesta ley que buscaba salvaguardar los recursos pesqueros. Sí. Bueno, respecto a esta laxitud que tú estás mencionando, para con la industria pesquera, uno de los puntos conflictivos fue la excepción que permitía a embarcaciones industriales ingresar a la milla de exclusividad artesanal. O sea, ya no existía exclusividad o zonas exclusivas para la pesca artesanal como tal, especialmente para capturar anchoveta, que es una de las especies que vemos acá representada en el gráfico igual. Y aunque color azul. Claro, sí. Y aunque se justificó como una forma de evitar que flotas extranjeras explotaran los recursos, en la práctica permitió una invasión sistemática a la zona de exclusividad de pesca artesanal, dañando así el ecosistema y afectando, como tú decías, la biomasa disponible de peces que se pueden capturar. Bueno, y de ahí es que se desprenden conflictos y enfrentamientos entre la industria y entre la pesca industrial y la pesca artesanal. Claro, igual para profundizar un poquito más ese punto, digamos, en la zona norte del país existe un sector limítrofe que, de hecho, por los años en que se tramitó esta ley, incluso hubo un fallo de la Corte Internacional de la Haya que determinó que cierta cantidad de territorio marítimo iba a pasar a Perú y no a Chile, digamos, como que hubo un cambio de ángulo entre lo que se entendió como la proyección territorial del límite. Esta ley que permite, digamos, la penetración de pesca industrial en busca, por ejemplo, de anchoveta o de jurel a la milla marina de los pescadores artesanales, se justificaba que en este sector limítrofe, si es que, digamos, un banco de peces de anchoveta se metía dentro de la milla exclusiva de pescadores artesanales cerca de la frontera con Perú, era mejor que el pescador industrial chileno se metiera en esa milla de exclusividad a extraer esa anchoveta antes que esa anchoveta se desplazara al norte y la pescara la flota peruana. Claro. Ese, digamos, es como el contexto en que se permitió esa excepción a la ley, o en que se argumentó esa excepción a la ley, que ya de partida es bastante discutible la forma en que se trató, pero muchas veces para que una ley sea efectiva hace falta un discurso lógico nomás, aunque no se condiga con la realidad, pero se condice con el escenario que el mismo legislador plantea. En la práctica esto ha significado que cualquier embarcación, digamos, media, industrial, se acerque a la milla de exclusividad artesanal, pesque, tire sus redes de arrastre, arrase con todo el fondo marino, y luego cuando se le consulte, oiga, ¿y usted por qué estaba pescando ahí? El capitán argumente, no, es que yo estaba buscando un banco de anchovetas, porque nosotros pescamos anchovetas y tenemos permitido penetrar con la excusa de pescar anchovetas. Obviamente, en algunas ocasiones los barcos de pesca industrial llevan consigo inspectores de Cernapesca, por ejemplo, o biólogos marinos que están investigando, que están viendo que se cumplan las normativas, pero el nivel de fiscalización no alcanza para que los miles de barcos de pesca de arrastre que existen en Chile
vayan con un funcionario de Sernapesca o algún funcionario fiscalizador, claro, para garantizar de que efectivamente cuando realizó la penetración al territorio que no le correspondía, estaba pescando anchovetas o cualquier otra especie. Entonces, en el fondo, como se le dice en Chile, echa la ley, echa la trampa, claro. Roberto. Sí, bueno, varios casos han marcado esta dinámica de conflicto entre la pesca industrial y la artesanal. En 2023, por ejemplo, en las costas de Tomé se produjo un enfrentamiento que tras semanas sin encontrar merluza, los pescadores artesanales dieron con un cardumen. Sin embargo, un barco industrial se acercó peligrosamente y pasó por encima de sus redes destruyéndola. Así acapararon el recurso de ellos. Ante la advertencia, la nave mayor no se detuvo, lo que desató obviamente la ira y el enojo de los pescadores artesanales, quienes respondieron arrojando piedras, otros objetos, y la confrontación terminó con la intervención de una lancha de la Armada que finalmente interviene en esta situación y termina con pescadores heridos. Claro. Bueno, y esto en realidad, este dato lo ponemos como antecedente, digamos, como dijimos, de una rivalidad histórica que existe entre ambos tipos de pesca. Es decir, la pesca industrial se asocia a la pesca de arrastre, que se ponen grandes redes, digamos, como siendo arrastradas por el barco con unos pesos que hacen que la red llegue prácticamente al fondo del mar. Claro. Y con eso, digamos, entra a la red lo que haya abajo, es decir, es muy poco selectiva, a diferencia de la pesca artesanal, que cuando desarrolla una pesca con redes, estas redes son más pequeñas, por lo tanto son más selectivas y más localizadas, y también que tienen otras formas también de pescar, como mediante el buceo, el congrio, por ejemplo, o mediante... Olvidé la palabra exacta, pero como una especie de anzuelos que ponen digamos, amarrados con cuerdas o flotando de alguna boya y que después lo ponen con una carnada, que puede ser otro pez, y luego van y recogen las líneas y las líneas vienen, digamos, cargadas con peces que han mordido el anzuelo, pero son cosas muy particulares que de hecho los mismos pescadores también saben cómo hacer tal técnica para tal pez, tal técnica para este otro pez. Es decir, por ejemplo, si yo me dedico... no sé, a la pesca de jibia, hay una forma particular de solo pescar jibias y yo extraigo jibias, a diferencia de la pesca industrial que arrasa con todo y saca jibia, saca jaiba, saca, digamos, lo que aparezca en el agua y en el subsuelo, todo, digamos, que lo que pueda entrar, entra y después se extrae y de ahí se va seleccionando, se hace un molido para harina de pescado, etcétera. Es decir, es muy poco selectiva. Tenemos este acontecimiento que ocurrió el 2023 en las costas de Tomé, donde existió este enfrentamiento que tuvo que ser apaciguado por la Armada. Pero esto, por dar un ejemplo, en la historia, el año 69, 1969, también en la bahía de Cocholhue, en la comuna de Tomé, existió una escaramuza entre embarcaciones de pesca artesanal con un barco de pesca industrial. En este caso fueron 5 embarcaciones artesanales que atacaron a un barco industrial, que lo abordaron, que con los remos, con lo que fuera, hubo, digamos, un verdadero enfrentamiento que se le conoció, digamos, en la historia de Chile como la batalla de Cocholhue. Por lo tanto, esta dinámica de enfrentamiento no es nueva, sino que tiene una larga trayectoria y, digamos, ¿por qué lo decimos? Porque es como, es algo que es desencadenado también por la mala regulación legal, porque cuando la ley es injusta, muchas personas, para bien o para mal, deciden hacer justicia por sus propias manos y ahí lo que empieza a correr es la ley del más fuerte. Entonces, digamos, ese, digamos, es el meollo del asunto de por qué la ley de pesca de Longueira ha sido un foco de conflicto y ha actuado en particular en desmedro en contra de la pesca artesanal para garantizar la explotación pesquera de las 7 familias que prácticamente son dueñas a perpetuidad de los derechos de explotación de
la pesca industrial en Chile. Sí, claro, o sea, bueno, y básicamente tiene que ver con con la capacidad de injerencia que tienen estos grandes privados al momento de redactar leyes y poder legislar en torno a, por ejemplo, cosas tan importantes como los recursos naturales de nuestro país, en desmedro de las producciones más pequeñas, y que finalmente, como veíamos acá, los enfrentamientos son entre naves de, no sé, como en el caso del Bruma, de 14 metros de eslora, frente a buques que tienen 70 metros de largo. Entonces, la diferencia es muy asimétrica, y los enfrentamientos, como veíamos, o sea, tirarle piedras a una máquina de ese tamaño, frente a lo que puede pasar, por ejemplo, en el caso del Bruma, o el otro caso que veíamos en Tomé, donde se pierden vidas finalmente de los pescadores artesanales. Claro. Bueno, podríamos ver en las imágenes como los rayados de pintura que tuvo el Cobra frente a la destrucción casi total de los elementos que se encontraron del Bruma. Dentro de esto tenemos, digamos, que hay una lógica de ensañamiento eventual de la tripulación del Cobra en contra del Bruma. Ahí, para quienes pueden ver en las imágenes, vemos como se nota un evidente impacto que está oxidado porque son metales que están en constante contacto con agua. Claro. Se ve el impacto, el casco rayado del Cobra, pero en la práctica, y digamos para cualquier persona que sepa algo de náutica, un buque como el Cobra no tiene ninguna dificultad y prácticamente no corre ningún riesgo en impactar y, digamos, en colisionar con una embarcación pequeña. Claro, ahí se ve, por ejemplo, quienes pueden ver en la imagen, la altura del Cobra en relación a una persona humana, es decir, es como 10 veces más alto que un humano. Sí, sí. Entonces la masa, la cantidad de toneladas, la poca maniobrabilidad del barco frente a una pequeña embarcación, digamos, es como chocar un camión contra una moto, Por ejemplo, claro. o contra un city car. No hay forma de salir con vida, y por el contrario, el conductor de la Cobra sabe que no va a tener mayor riesgo ni va a tener mayor perjuicio. Sí. Entonces vamos ahora al contexto político que estaba viviendo la pesca, el sector pesquero en aquel momento, en aquellos días. Durante el verano del 2025 se discutió en el Congreso de Chile la ley de fraccionamiento pesquero, cuyo objetivo era enmendar los errores de la ley Longueira, aumentando las cuotas para los artesanales y fortaleciendo la protección medioambiental. Es decir, como en el fondo, como lo que la ley Longueira no hizo, la ley de fraccionamiento lo buscaba enmendar y buscaba hacer que, por ejemplo, que una familia de pescadores artesanales pudieran vivir de esto y no que se les viera limitada a una cuota pesquera mínima que no les permitiera, digamos, tener el sustento familiar, que fue la situación de muchos pescadores artesanales durante el tiempo en que estuvo vigente la ley Longueira. Bueno, sí. En febrero y en marzo, los gremios de pescadores artesanales se movilizaron, para exigir que el Senado votara la ley sin más dilaciones. Sin embargo, la Comisión de Pesca, presidida por el senador Felipe Kast, retrasó el proceso, lo que fue interpretado como una maniobra para proteger la industria. Claro, la industria pesquera. La industria pesquera, claro. El 27 de marzo, es decir, 3 días antes o 2 días en realidad, antes de la tragedia, se produjo una protesta masiva de pescadores artesanales en el puerto de Valparaíso, donde cientos de naves pequeñas también, es decir, menores a 18 metros de largo, bloquearon la bahía, no permitieron que buques mercantes ingresaran, no permitían que, por ejemplo, lanchas de acercamiento entre los buques y el puerto salieran o entraran, digamos, en una medida de protesta, como quien dijera, voy a bloquear una calle para llamar la atención de las autoridades.
La Armada, frente a esto, respondió con el uso de digamos, las lanchas de patrullaje de la Policía Marítima, reprimiendo obviamente a los pescadores artesanales que estaban bloqueando la bahía, utilizando armas de fuego con perdigones antidisturbios, que significó que muchos pescadores artesanales terminaran con lesiones medianamente graves y graves producto de la utilización de este armamento. Y a su vez también, digamos, por la provocación y también por el tipo de protestas que son, porque las protestas de pescadores, hay que decirlo, siempre han sido muy aguerridas, no son protestas pacíficas, sino protestas que buscan como plantar una posición frente a la autoridad, y en ese sentido barricadas, etcétera, y este caso tampoco fue tan distinto. Lo que acusaron, digamos, desde la Armada es que al menos uno de las lanchas patrulleras de la Policía Marítima fueron abordadas por pescadores artesanales, quienes ingresaron en su interior, amenazaron de muerte a los funcionarios y además golpearon, digamos, de obra, ocasionaron, digamos, agresiones físicas a aquellos funcionarios de la Armada. Frente a esto, la Armada realizó detenciones de muchos de los pescadores que estuvieron involucrados, y desde Fiscalía se les imputaron cargos de piratería, agresión a fuerzas armadas y desórdenes públicos, entre otros, con penas que podrían alcanzar hasta 3 años de prisión efectiva y la pérdida de los permisos de navegación por parte de aquellos pescadores artesanales que participaron de esta protesta, que tenía como objetivo, como lo dijimos anteriormente, hacer que el ambiente político digamos, se conmoviera por la situación de los pescadores artesanales, que esta nueva ley de fraccionamiento, que en efecto se votó y garantizó mayores cuotas para la pesca artesanal, para que los pescadores artesanales pudieran desarrollar sus actividades, digamos, de una forma que les significara un sustento económico y no simplemente un hobby, como en algunos casos ocurrió por la ley de pesca, es decir, digamos, pescadores artesanales que salían al mar pero que no podían pescar suficiente, entonces tenían que volver con unas cuantas cajas, porque si es que lo encontrabas en la pesca los iba a multar. Entonces la ley se logró, pero en este contexto existieron estas y otras manifestaciones, digamos, con el objetivo de que el movimiento social de los pescadores artesanales tuvieron de llamar la atención pública, y que el senador Felipe Kast pusiera en votación y en urgencia el trámite de esta ley, que para él, digamos, por su tendencia política y el sector al que se acoge, no era algo muy urgente en aquel momento, y, digamos, llegaron a esta medida de fuerza. Claro. Roberto. Sí. Bueno, es lamentable que, además de que la ley está hecha y es funcional para la gran industria, en desmedro de los pescadores artesanales, además, al momento de manifestarte, que existe esta posibilidad de que finalmente termines con la prohibición de trabajar. Si te quitan los permisos de navegación, básicamente no puedes volver a trabajar al mar. Y este es el clima de tensión en el cual ha decantado toda esta situación respecto a la ley de pesca, con obviamente los intereses enfrentados entre la pesca industrial, que tiene una gran injerencia al momento de hacer política, frente a la pesca artesanal, que ven sus cuotas reducidas, ven sus capacidades de trabajar afectadas, obviamente, con casi nulo apoyo en la capacidad de legislación, con obviamente un desmedro en su capacidad de injerencia en la legislación, y donde vemos que tal vez este accidente, o sea, no sé si accidente, eso es lo que queda en duda, ¿no? Como lo que pasó con el Bruma, finalmente podríamos decir o sospechar que puede ser la culminación de esta diferencia que hay entre la pesca industrial y la pesca artesanal.
Claro, incluso, uno podría decir, quizá, como el capitán Mansilla dijo en su audio, esa weá larga Mm, que él quería atravesar de un lado a otro, mm. quizá él pensó que no era una embarcación, si es que no, sino que era una red, y que Por ejemplo. quería, así como en el año 2023, atravesar la red. Mm, Para, o sea, mm, en el fondo, queda la duda si es que fue un accidente involuntario o una escaramuza que se salió de control. Y ahí está también la paradoja a la que se enfrenta el pescador artesanal. Porque el pescador artesanal, si es que no protesta, se hacen leyes que le pasan por encima. mm, Pero si protesta, se le criminaliza. mm. Entonces, ¿qué hace? Porque para lograr sus objetivos tiene que protestar. Pero una vez que protestó, ya no puede trabajar. Entonces, Claro. es una horca que se le pone al pescador artesanal y en general a los, digamos, a las personas trabajadoras en Chile, versus toda la complacencia que hay hacia los grandes empresarios, porque, por ejemplo, en este mismo caso, del caso Bruma, Ujú, no son los dueños de Blumar los que están siendo juzgados. mm, Ellos en ningún caso van a tener que pagar con cárcel ni con nada. Son los cargos medios y en particular los tripulantes, es decir, sí. los que trabajan en Blumar, los que están siendo juzgados e imputados. Mm, En cambio, el pescador artesanal, él tiene que hacer el trabajo, hacer las gestiones políticas, que en este caso es protestar, ujú, y además pagar los platos rotos. ujú, En cambio, el empresario gana todo, se le hacen las leyes a su medida, soborna a políticos y nunca paga. mm. En caso particular, y hay que decirlo también, el ex senador Orfis y la ex diputada Isasi pagaron digamos, su delito con cárcel. Ujú. Es decir, a ese nivel de gravedad y de influencia es el que tienen las empresas pesqueras que incluso salen libres de polvo y paja, la ley se Claro. tramita y se ejecuta, y el diputado marioneta y el senador marioneta queda pagando los platos rotos. Es decir, la pesquera, hasta el momento al menos, siempre gana. Mm, Porque incluso también, hay que decirlo, si bien la ley de fraccionamiento permite mayor pesca al artesanal, no le quitó en gran medida capacidad a la pesca industrial. claro. O sea, en el fondo como que eh, más que beneficiar al artesanal, como que trató de equilibrar un poquito la cosa. Claro. Sí. Bueno, la verdad es que queda una sensación bien amarga como, como siempre parece, pero yo al menos lo que diría es que a veces se siente que este país es bien ingrato con sus trabajadores, sobre todo, no sé, lo hablamos la otra vez, por ejemplo, en el caso de la minería, que en el caso de la pesca son trabajos que de por sí son trabajos peligrosos, trabajos que requieren mucho esfuerzo, y además tenemos un país que cada vez que trata, que supuestamente va a avanzar en equilibrar la cancha, digamos, siempre termina actuando en desmedro de los más pequeños, que finalmente son las personas que más tienen que trabajar, que más arriesgan. Ahora tenemos 7 pescadores desaparecidos que obviamente ya han sido, hay que considerar que son personas fallecidas, dado el tiempo que ha pasado desde marzo. Eh, entonces, nada, yo creo que, o sea, yo lo único que diría al cierre es que este país está siendo demasiado ingrato con sus trabajadores. Claro. Y como conclusión, Ujú, digamos, ¿y por qué a quienes digamos, hasta nos están escuchando, se están integrando a la audiencia? ujú, Lo que nosotros vemos en este análisis es que en este clima de máxima tensión, con intereses enfrentados entre la pesca artesanal y la pesca industrial, la imponente nave Cobra impactó y hundió a la pequeña lancha artesanal Bruma, ujú. acabando con la vida de sus 7 tripulantes en el acto y sin prestar auxilio. Frente a esto, ¿esta situación fue una coincidencia o fue intencional? Esa es la duda que queda y que obviamente tribunales, ojalá, logren llegar a la verdad. Mm, sí. Bueno,
No sé qué más queda por decir, Juan. Yo creo que estamos. Aprovechamos igual la instancia para quienes nos estén escuchando, de informar o de tocar, de esbozar la lamentable noticia que se dio a conocer el último día de septiembre del 2025, en el cual se filtró una interceptación telefónica Sí. que significaría, de cierta forma, digamos, el reconocimiento de parte del empresario forestal, olvidé su nombre, José Miguel Magnán, parece, eh, que siempre fue el principal Sospechoso. sospechoso del asesinato de la dirigente mapuche, comunera mapuche, madre de una familia, abuela, Juan Carlos Mostant, Juan Carlos Morstad, quien reconoció en una conversación telefónica con su padre que a Julia Chuñil la quemaron. ¿Quién? No se sabe, pero sabemos que él lo sabe. Sí. Por lo tanto, digamos, aprovechamos esta instancia para tocar este tema de que esta desaparición por casi 11 meses de esta comunera mapuche finalmente está viendo a la luz esta desaparición, que a esta persona la asesinaron y le hicieron desaparecer mediante una incineración. Lo que derriba las hipótesis que trató de instalar la fiscalía de que a Julia Chuñil la habrían hecho desaparecer sus propios hijos, y reaviva la postura de que este hombre que había amenazado a Julia Chuñil, que tenía la obsesión por comprar sus tierras para digamos, extender su explotación forestal, habría sido el responsable, al menos intelectual, o estaría relacionado con los responsables intelectuales de esta desaparición y aparente asesinato. Sí. Bueno, claro, como se ha conocido en las últimas horas, existe esta interceptación de la llamada donde se conoce esta información. Y donde, claro, como tú bien dices, al menos podríamos decir que este empresario sabe quién o sabe qué pasó con Julia Chuñil. Eso podemos decir. Él sabe lo que pasó. ¿Cuál es su nivel de involucramiento? Es lo que tendrá que determinar de ahora en adelante la investigación, pero esperemos, al igual que en el caso de Blumar, que la investigación sea clara, y de con todos los responsables de estos casos, que en verdad los dos son bastante terribles y lamentables. Claro. Y en ese sentido, ya para ir cerrando, yo dejo abierta la pregunta: ¿cuántos millones de pesos vale una vida humana en Chile? ¿Y cuál es el castigo para quienes quitan las vidas a cambio de dinero? Y si ese castigo se condice con la pérdida que ocasionan a los familiares. Bueno, creo que hemos dicho todo. Lo dejamos invitados a que sigan la señal de Radio Mapa. Estamos trabajando para poder llevar más espacios, más entregas, distintos programas que puedan abordar el acontecer nacional e internacional, los temas de interés, y casos como estos que hemos mencionado, para poder llevarlos al análisis y al debate entre todos en este espacio que tratamos de construir acá con Juan, también con Juan José Rivas, quien está llevando contrastes a cabo. Y nada, dejarlo invitado a que nos sigan en nuestros canales en YouTube, en Instagram y en TikTok también. En Spotify. En Spotify también. Así que nada, nos vemos en una próxima entrega. Y nada, Juan, que estén muy bien. Chao, chao. Un saludo también a toda la audiencia.